Bueno, damos gracias al Señor por estar una vez más, amados hermanos y hermanas, acá para poder seguir con nuestra meditación y estudio de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, amados. Vamos a hacer una oración con la ayuda del Señor y así vamos a poder entrar en la predicación del capítulo 5. Alabado sea el Señor. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Señor, que tú me des palabras, Señor, para los hermanos. Ayúdame, Señor, en esta hora, que pueda tener, Señor, la posibilidad de trasplantar, Señor, no tu palabra en los corazones, Señor, o implantar la palabra de Dios en los corazones de los hermanos y hermanas que están escuchando. Señor, bendice a todos los que están escuchando esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en el capítulo 5 de, de Segunda de Corintios, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, una casa, no hecha de manos eternas en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Eso, acá el apóstol Pablo, él contaba con que, con que la iglesia sabía eso, ¿no? Dice, y sabemos. Oh, qué hermoso saber una cosa así, hermano. Qué hermoso que tenemos un edificio, una casa, ¿no? Una morada, ¿no? Eterna en los cielos, eterna, dice. Hoy tal vez muchos, hermanos, no saben ni siquiera le interesa saber una cosa así. Pero qué maravilloso es para un sacerdote, porque ahora estamos hablando de los requisitos que el sacerdote tiene que tener. Ayer hablamos sobre el sacerdote sirviendo a los hermanos, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a hablar de los requisitos del sacerdote. Entonces, es como un aliento que nos da el apóstol Pablo al principio, ¿no?, de entrar en el capítulo. Si el sacerdote no tuviera esperanza, si la palabra no nos alentaría, ¿no?, en esta vida de servicio, ciertamente que desmayaríamos. Pero la esperanza es una motivación muy grande. Hoy tal vez muchos sacerdotes jóvenes no le interese, ¿no?, saber que esta morada terrestre no se va a deshacer, porque cuando uno es joven piensa que va a existir siempre, pero a la medida que van pasando los años se da cuenta que en cualquier momento puede partir. Y entonces Dios nos alienta a nosotros los sacerdotes, ¿no?, que vamos entrando ya en la última etapa de nuestra vida, con una esperanza maravillosa, ¿no?, que tenemos una casa eterna en los cielos. Alabado sea el Señor. Si no tuviéramos la esperanza, ¿qué sería de nosotros, hermanos amados? ¿Qué sería de nosotros? Por ejemplo, en Mateo 6:20 dice, sino haceros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no hurtan ni minan, ¿no? O no minan ni hurtan. Haced tesoros en los cielos, dice. Fíjese. Y es un lugar seguro, los cielos, sí, es seguro. Y es eterno. El sacerdote tiene que saber que su vida continuará en los cielos. Y
y no solamente que ese lugar eterno es para los sacerdotes, sino para todos los hermanos. Como dice ahí en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no, y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él fue a preparar lugar para nosotros, el Señor, en los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, el sacerdote tiene que tener requisitos, y ya vimos algunos requisitos en los capítulos anteriores. Entonces dice en el versículo 2, y por esto también gemimos, ¿vio? Gemimos por aquel lugar, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y en parte yo creo que está hablando del cuerpo resucitado y glorificado que nosotros vamos a recibir, ¿no? Alabado sea el Señor. Ahí en Filipenses 3:21 podíamos leer, ¿no? Y dice, el 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará o transformará, ¿no? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nosotros vemos, hermano, ¿no? Alabado sea el Señor. ¿Cómo vamos a, cuando dice por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial? Gemir es dar un grito de dolor, de angustia. Desearíamos salir de este cuerpo y poder entrar en un cuerpo inmortal, en un cuerpo que permanecerá para siempre, eternamente, en los cielos, con el Señor. Este cuerpo es tan débil, que es una casa, como hablábamos ayer, es un vaso tan delicado, tan débil, ¿no? Que se descompone, que se enferma, que se agita, ¿no? Que envejece. Pero aquella habitación celestial que tenemos en los cielos, ¿no? Esa habitación, ese cuerpo, ¿no? Ese no se envejece, ese permanece, y esa gloria permanece. Gloria al nombre del Señor. Pues seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Vio? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, 17. ¿No? Apocalipsis 3, 17. Ahí también nos habla de la vestidura. Gloria al nombre del Señor. 3:17 dice así. Gloria al nombre del Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, ciego y desnudo. Ellos estaban desnudos. Gloria al nombre del Señor. Y acá dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cuál es nuestra vestidura? ¿No? Y espere que esto lo tengo que buscar. En el capítulo donde ahí habla del cielo y la tierra nueva, ¿no? Y dice que Dios enjugará los ojos de aquellos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Y en el 19, capítulo 19 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
Y me dijo, estas palabras son verdaderas, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Hace tanto tiempo que no leo ese versículo. Ya me voy a acordar, hermano. Entonces nosotros vemos, ¿no?, nuestra habitación celestial. Nuestra habitación celestial, es decir, es algo eterno, magnífico, no tenemos ni idea de lo que es eso. Es un cuerpo semejante al que tenemos, pero indestructible. Pero nosotros tenemos que ser hallados vestido y no desnudo, ¿no? Alabado sea el Señor. Y vamos a ver acá. Y el estar vestido, eso habla de tener la vestidura de la justificación. Nosotros tenemos que tener la vestidura de la justificación. Alabado sea el Señor. Y teniendo la vestidura de la justificación nosotros, entonces vamos a poder nosotros realmente ver y contemplar, ¿no?, esa habitación, la cual Dios tenía preparada, porque ya la habremos recibido a esa habitación. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice, pues seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo gemíamos con angustia. ¿Vio? Gemíamos en este tabernáculo, mientras que nuestra vida en este mundo era un gemido, era un sufrimiento, un dolor, ¿no? Pero gemíamos al Señor. Esto el sacerdote es el que más siente el cuerpo humano. ¿Por qué es el que más siente el cuerpo humano? Porque el cuerpo se levanta en contra del sacerdote. El cuerpo del sacerdote se levanta en contra de él. Porque la Biblia dice que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces el cuerpo del sacerdote batalla contra el alma del sacerdote, contra el deseo, porque dice, con la carne sirvo al pecado, pero con la mente sirvo a Cristo, decía el apóstol Pablo. No, porque lo que quiero hacer no lo hago, pero bueno, el sacerdote, después de que se despojó del cuerpo de los pecados, bueno, aún así sigue batallando contra ese cuerpo natural que tiene las concupiscencias, que están batallando continuamente contra él, con que él haga la voluntad de Dios. Eso es siempre incitado por Satanás. Entonces gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahí en Colosenses, ¿no?, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor. Vestidos pues, capítulo 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, y si alguno tuviera algo o queja contra el otro, de la manera que que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros no podemos estar desnudos, porque cuando nosotros estamos desnudos nos veo como lo natural. Cuando una persona está desnuda, está mostrando las partes íntimas, las partes indecorosas, ¿vio? Entonces nos vestimos y cubrimos. En lo espiritual también tenemos que estar vestidos y no desnudos, ¿vio? Pero la vestimenta que nosotros tenemos que vestirnos es una vestimenta espiritual, y eso habla de nuestro carácter. Nos deshacemos del carácter del hombre viejo y nos vestimos del carácter del hombre nuevo. Y ahí empieza, vestido, dice,
como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, que veníamos hablando en el capítulo 1, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, qué maravilloso. Entonces, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y ahí hay mucho para decir. Lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, que la vida absorbe, ¿no?, lo mortal. Absorbe lo mortal. Y nuestro cuerpo es mortal y es absorbido por la vida. La vida es como lo absorbe. ¿Vio cuando usted tiene una aspiradora? Entonces usted pone para la limpieza de su casa, prende la aspiradora y absorbe todo lo que pueda absorber, ¿no? Y dice que la vida absorbe lo mortal. Y entonces, ¿qué necesita el sacerdote? El sacerdote necesita la vida para poder servir al Señor. Acá está hablando de la necesidad de tener la vida. No es que nosotros podemos sujetar nuestra naturaleza humana. No es que nosotros podemos despojarnos, ¿no?, del carácter del hombre viejo o del carácter del hombre natural. Absorber la vida del hombre natural. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sí. Entonces, cuando nosotros nos dejamos que la vida opere en nosotros, entonces la vida la vida absorbe, ¿no? Como dice ahí en 2 Corintios 5, dice, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros queremos ser buenos sacerdotes. Entonces ahí se levanta, ¿no? Se levanta todos aquellos que quieren pedir en nosotros, porque no quisiéramos ser desnudados, sino no es que no quisiéramos ser desnudados del mal carácter o de los malos pensamientos, que eso se pueda ver en nosotros. No quisiéramos ser desnudados y que se vea en nosotros la falta de paciencia, la falta de tolerancia. No quisiéramos ser desnudados, sino quisiéramos ser revestidos, dice. Revestido, ¿no? Revestido de la vida, del nuevo hombre, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿no? Qué hermoso que la vida pueda absorber, ¿no? Pueda sustraer de nosotros, ¿no?, ese carácter o esa falta de confianza. Pero todo eso puede absorberlo la vida, ese temor puede absorberlo la vida, esa duda puede absorberlo la vida, ese deseo por las cosas del mundo, la vida puede absorberlo. Cuando la aspiradora absorbe, ya lo quita de donde está eso, la suciedad. Quita la pelusa, como quien diría. Lo quita, se lo traga, ¿no? Se lo pone en su estómago y después se tira a lo natural. En cambio, cuando la vida absorbe, destruye. Entonces, cuando nosotros tenemos la experiencia de que la vida absorbe lo mortal, entonces nosotros vamos a ver una transformación. Vamos a ver una transformación real, porque ahora no es como antes.
Antes gritábamos y nos enojábamos, antes contestábamos mal, antes teníamos una rapidez mental para responder a aquellos que nos instruían, no para contradecir, pero eso fue absorbido por la vida, ¿no? Antes éramos inseguros, antes éramos de doble ánimo, inconstante, eso fue absorbido por la vida, ¿no? Antes éramos llevados por los pensamientos humanos, los sentimientos, eso es absorbido por la vida del nuevo hombre, por la vida de Dios en nosotros. Por eso la transformación se ve cuando la vida interviene, la nueva vida interviene. ¿Qué hace la vida? Absorbe, ¿no? ¿Lo qué? Lo mortal. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios nos hizo para esto. ¿Dónde nos hizo? En Cristo. En Cristo Dios nos hizo de nuevo. Y entonces Dios nos hizo en Cristo de nuevo, pero todavía hay una parte de nosotros que es natural. Porque lo natural tiene que ser absorbido por la vida. ¿Vio? ¿Y para qué nos hizo Dios? Para que lo natural sea absorbido por la vida. Imagínense. Imagínense que la vida sea lo que se manifiesta en nosotros. La vida del hombre espiritual, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Hay muchos hermanos que nunca cambian, hermanas que nunca cambian. Siempre tienen el mismo carácter. Siempre la misma forma de pensar, la misma forma de responder, la misma duda, la misma inseguridad. ¿Por qué? Porque la vida no lo puede absorber. ¿Por qué no lo puede absorber la vida a eso? O por desconocimiento, ¿no? O porque, como dice en el versículo 1, dice, o porque no sabe, ¿vio? Pues dice, porque sabemos. Entonces tenemos que saber, ¿no? Que lo mortal tiene que ser absorbido por la vida de Cristo, por la vida de la nueva creación. Si no vamos a ser hallados desnudos y no vestidos. Gloria al nombre del Señor. Pero para eso mismo Dios nos hizo. Para eso Dios nos dio un nuevo nacimiento, para poder absorber de nosotros todo lo que sea natural. Pero ahora resulta que lo natural sigue estando en nosotros. Todavía seguimos siendo cristianos. Seguimos siendo fanáticos de un club de fútbol, por ejemplo. O porque eso es natural. O habiendo tenido el nuevo nacimiento, todavía sigo queriendo las cosas que hay en el mundo. La vida no lo absorbió a eso, ¿no? ¿Por qué no lo absorbió la vida a eso? Porque no tuvo lugar para hacerlo. Yo no le di lugar. Usted puede tener una aspiradora, pero usted si no la prende, si no la enchufa y no la prende, por más aspiradora que tenga. Entonces nosotros prendemos la aspiradora cuando tenemos la voluntad de hacerlo. Pero si no tenemos voluntad de hacerlo, no lo vamos a hacer. La aspiradora va a estar ahí, pero no va a poder hacer su trabajo. Así también, la vida quiere absorber, pero nosotros no se lo permitimos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que permitirle a la vida absorber todo lo que sea natural en nosotros. Todo lo que sea natural. Usted mírese hace 5 años antes de ser creyente. Mírese antes de 5 o 3 años antes de ser creyente. Y ahora mírese hoy, después de 10, 20 años en el Evangelio. Y dígame si la vida absorbió lo que usted era 5 años antes de ser creyente o 3 años antes de ser creyente. Si la vida pudo absorber parte de lo que es natural. Y el sacerdote tiene que permitirle a la vida absorber lo natural que hay en él. Lo leemos de nuevo. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Alabado sea el Señor. Vamos a leerlo en esta versión. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso poder que todo lo que sea natural en nosotros sea absorbido por la vida! Pero no por cualquier vida, por la vida resucitada, por la vida que se encarnó, que tuvo un vivir humano, que fue a la cruz, fue crucificada, que fue muerta, sepultada, resucitada y glorificada. Esa vida quiere absorber lo natural que hay en nosotros. ¿Te da cuenta, hermano? Cuando el Señor recibió una orden de parte del Padre, Él, como la vida, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él obedecía al Padre. Y el Padre no le pidió cualquier cosa. El Padre le pidió que Él cargara sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Y Él obedeció. Y entonces la vida absorbió lo natural. Porque Jesús tenía una naturaleza humana, pero también tenía una vida divina. ¿Vio? Y la vida divina absorbió la naturaleza humana. Lo natural que había en Cristo. Entonces dice, se ha absorbido por la vida. Y después dice el versículo 5, para esto Dios nos hizo. Más, el que nos hizo, para esto mismo es Dios. Dios nos hizo. El cual nos ha dado la prenda de su espíritu. ¿Vio? Nos dio la prenda de su espíritu. Ahí en el capítulo 1, versículo 22, dice, vamos a leer del 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en vuestros corazones. La prenda del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Como también dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 14, ¿no? que hemos recibido la prenda del Espíritu Santo, ¿no? Para marcar nuestro destino. Porque el sello del Espíritu Santo marca nuestro destino, que es el cielo. Nosotros estamos destinados a ir al cielo. No por nuestras obras, sino por medio de lo que Cristo hizo. Nuestras obras nos van a acompañar y por nuestras obras seremos por las obras de fe, hablamos, ¿no? Seremos recompensados según la justicia de Dios. Así que, dado de que Dios nos hizo para esto, Él nos dio la zarra del Espíritu, así que vivamos confiados siempre, ¿no? Siempre vivamos confiados, creyendo en Él, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué significa? Mientras que en nosotros se manifieste lo natural, estamos ausentes del Señor. Porque el Señor no puede tener comunión con lo natural que hay en nosotros, sino con lo espiritual. ¿Vio? Estamos ausentes del Señor. Pero nosotros tenemos que vivir confiadamente siempre, no sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿No? Y eso porque al Señor no lo vemos, no estamos literalmente viéndolo al Señor, porque por eso por fe andamos y no por vista, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. ¿Se da cuenta? Por eso la palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá. En otra parte dice, por su fe vivirá. Por la fe de Cristo vivirá. Entonces fíjese, hermanos amados, hermanas amadas,
Mientras que estamos en el cuerpo, en este vaso, estamos ausentes del Señor. Porque ahora andamos por fe. Pero confiamos, aunque estemos en este cuerpo, y eso es la vida del sacerdote, es lo que el sacerdote necesita, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, quisiéramos dejar este cuerpo. Eso es lo que sentía el apóstol Pablo, que no todos sienten eso. Hay algunos que quieren permanecer en el cuerpo toda la eternidad, en este cuerpo para colmo. No, nosotros quisiéramos dejar este cuerpo. Si hay un cuerpo más beneficioso para nosotros, si hay un cuerpo de resurrección, hay un cuerpo que va a recibir una gloria y que no va a envejecer ni que se va a enfermar, ni ese cuerpo no se desgasta por los años. Hay un cuerpo mejor que este y yo me quiero quedar con este, pero sí me puedo ser revestido con un cuerpo nuevo. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene el hombre para ofrecer a los hombres? Una máquina. Le dan parte de una máquina como cambio. Pero nosotros no. El Señor nos da un cuerpo semejante a este, pero un cuerpo con poder, que se va a manifestar la vida plena de Dios en nosotros. Quisiéramos estar ausentes de este cuerpo. Eso es algo profundo, hermano. Es algo profundo. Cuando nosotros estemos frente de la muerte, después de que vengan los años, 120 años, nosotros tenemos que pensar en estos versículos. Y entonces vamos a morir con una sonrisa en los labios. No asustados, no asustados ni temerosos, sino vamos a estar contentos, porque vamos a salir de este cuerpo y vamos a recibir otro cuerpo y vamos a estar frente al Señor. Esto es lo que lo motiva al sacerdote para servir. Este es el requisito que necesita el sacerdote para servir. Tener este conocimiento revelado. ¿Vio? Porque aún sabemos que el sacerdote, cuando sirve realmente al Señor, su vida está expuesta, llevando la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús sea manifestada. Y ahora entendemos que cuando se manifiesta la vida de Jesús, se va a manifestar a través de este cuerpo humano, pero más se va a manifestar cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Quisiéramos, deseamos, anhelamos. Y eso es lo que debemos nosotros querer, amar, y no apegarnos tantos a este cuerpo humano. No le voy a decir que usted lo tiene que descuidar, lo tiene que abandonar, lo tiene que maltratar. No. Mientras que vivamos en este vaso, lo tenemos que guardar, cuidar. ¿No? Lo más posible. Pero no es este el cuerpo que nosotros anhelamos mantener durante toda la eternidad. Hay un cuerpo, ¿usted lo ve? ¿Usted ve un cuerpo espiritual esperándolo a usted? ¿Usted ve un cuerpo nuevo, resucitado, que Dios ha ido a preparar para usted? Hay una morada en los cielos, dice. Pero sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Eterna, quiere decir que no perece. Entonces, quisiéramos más estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Necesitamos un cuerpo. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Es decir, mientras que estamos en este cuerpo, somos agradables al Señor. ¿No?
tengamos el cuerpo resucitado o tengamos este vaso de barro, somos agradables al Señor. Procuramos, dice. No, dice, por tanto, procuramos también, ausente, procuramos. Tratamos. Nosotros sabemos cómo procuramos, ¿no? No por medio de obras, sino por medio de una vida rendida. Procuramos estar presente, ¿no? Ausente, presente, serle agradable al Señor. Ayúdame, Señor, a mí primeramente, Señor, serte agradable en todo, Señor. Mire, una de las experiencias más hermosas que tiene un cristiano es cuando Dios lo esconde al cristiano. Lo esconde en Cristo y en Él. Es como que el cristiano no se ve. Pero ahí está. Está ahí, tratando de serle grato al Señor. No, nosotros tenemos que procurar serle agradable al Señor, siempre. Que el Señor me ayude a mí primeramente. Esto es lo que tendrían que hacer los hijos o los padres. Los hijos tendrían que procurar agradar a los padres. Hoy los hijos no procuran agradar a los padres. Hoy los hijos no buscan agradarle a los padres. De ninguna manera. Ellos quieren que los padres los agraden a ellos. Aunque ellos sean desagradables. Pero con Dios no es así. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros queremos agradar a Dios. ¿No? Estando presente o ausente del cuerpo, pero estamos presentes al Señor. Ahora, por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradable. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo. Y esto lo vamos a tocar por arriba. Por arriba, hermano. Hay dos tribunales. El tribunal del gran trono blanco que se encuentra en Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Creo que Apocalipsis capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra del Señor. Vamos a ver un poquito más adelante. Alabado sea el Señor. Estoy buscando el gran trono blanco. El versículo 20, 11. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no había más materia. Ahora todo era eterno. Y vi los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado o el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esto es delante del gran trono blanco. Pero acá está hablando delante del trono de Cristo. Los que somos la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, nosotros no vamos a ser juzgados delante del gran trono blanco, porque nosotros somos salvados y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Entonces no vamos a comparecer delante del trono blanco, porque ahí van a recibir el juicio por sus pecados y por haber negado al Evangelio, por haber negado a Jesucristo, todas las personas que no fueron salvas. Pero delante del gran trono blanco, ¿no? Delante del trono de Cristo, del tribunal de Cristo, nosotros vamos no a ser juzgados para condenación, sino que vamos a ser juzgados para recibir nuestra recompensa.
¿no? Para recibir nuestra recompensa conforme haya sido nuestra labor. No todos vamos a recibir la misma recompensa. Esas recompensas están habladas, explicadas en las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Ahí es la recompensa, ¿no? Porque dice al que venciere le daré. Y así, son diferentes recompensas que hay. Que eso ya lo vamos a hablar, ya lo hemos hablado nosotros, la iglesia, ya ha tenido ese estudio del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este cuerpo humano? En este cuerpo humano. Sea bueno o sea malo. Quiere decir que el cristiano puede hacer cosas malas, pero también puede hacer cosas buenas. Si nosotros hacemos muchas cosas buenas, vamos a ser recompensados bien. Cuanto más cosas buenas hagamos, más recompensa favorable vamos a recibir. Hacer algo bueno es rendirnos al Señor. Hacer algo bueno es tener esta esperanza que el Señor nos da de una morada, no hecha de manos, eterna en los cielos. Hacer cosas buenas. Ahora después el apóstol Pablo nos lleva a la reconciliación, veo en el capítulo 5:11, ¿no? El misterio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, pues el temor del Señor, nosotros tenemos temor del Señor, de ofenderle, porque vamos a comparecer delante del trono de Cristo, tenemos temor del Señor de perder su favor. No, está hablando del temor de Cristo, no del temor del Padre. Nosotros tenemos que ser temerosos del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y podemos sufrir alguna pérdida. Entonces somos temerosos del Señor, andamos con temor porque no queremos tener pérdida de nuestra herencia. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero hay que persuadir. Persuadir es ser constante con la predicación. Persuadimos y persuadimos. Predicamos. Salvación, vida eterna, salvación, condenación. Ser libre de la condenación. Ser libre del juicio. Predicamos. Persuadimos a los hombres, los persuadimos. A los hermanos también, pero ya en otro sentido. Los persuadimos a dejar al hombre natural, al hombre viejo, al cuerpo de pecado. Los persuadimos para que ellos busquen el perfeccionamiento, para que ellos puedan consagrar su vida al Señor. Los persuadimos de que vuelvan al Señor, que vuelvan al cuerpo, no, porque fuera del cuerpo están teniendo pérdida. Persuadimos, ¿vio? A los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Vio? Persuadimos a los hombres de que Dios nos ha escogido a nosotros para esto, pero Dios nos conoce. Persuadimos a los hombres, no, que nosotros vamos a recibir un cuerpo de gloria, un cuerpo resucitado, un cuerpo eterno. Persuadimos, pero para Dios somos manifiestos, y somos manifiestos lo que nosotros somos. Y espero que lo sea también a vuestra conciencia. Entonces Pablo dice, persuadimos a los hombres y lo persuadimos también nosotros, manifestando lo que nosotros somos en Cristo. Los persuadimos. Con la vida que nosotros manifestamos, con la vida del hombre nuevo, los persuadimos. Nosotros somos hijos de Dios, los persuadimos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Somos. ¿Yo? Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Y que si otra vez hablamos de que vosotros sois carta leída, escrita por nosotros, conocida por todos los hombres. Entonces Pablo dice acá, espero que también lo sea a vuestra conciencia, que la conciencia de los hermanos de la congregación tengan paz con la vida del pastor, del sacerdote, que no anden pensando, por causa de que el pastor le da el lugar,
¿no? Andan pensando mal, aunque no deberían, pero muchas veces pasa. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos la ocasión de gloriaros por nosotros. ¿No? Por eso es tan importante el testimonio de un padre en su casa, de un esposo. ¿Dónde se va a gloriar su esposa? La esposa. En el esposo. ¿Por qué se va a gloriar? Se va a gloriar bien porque es un hombre trabajador. Es un hombre que la ama, que la cuida, que la provee. Es un hombre que ama a sus hijos. Se gloria a su esposa, del esposo, ¿no? Que es de buen carácter, que tiene buenos sentimientos, que es manso, que es humilde. Y el esposo también se gloria de la esposa, porque la esposa es una mujer ordenada, que es una mujer temerosa, que es una mujer sujeta, que es una mujer que lo acompaña en todo, que no quiere ella reinar sobre su marido, sino que quiere acompañarlo. Entonces, ¿dónde se glorían los hermanos de la iglesia? En el pastor, en los ministros, en los sacerdotes, ¿no? Que nadie tenga nada que decir de los sacerdotes de nuestra iglesia. No, lo tenemos al hermano Nicolás, un hermano en la cual nosotros nos podemos gloriar, la hermana Andrea, ¿no? Donde todo lo ven y bueno, y se admiran, ¿no? Yo pongo como ejemplo a ellos, porque realmente son un ejemplo, ¿no? Realmente. Tantos años que están con nosotros, con este Evangelio de la Gracia, y han pasado por situaciones, hermano, terrible, la hermana Andrea y el hermano o Nicolás y la hermana Andrea. Entonces, ¿dónde me glorío yo? Ahí me glorío. Ahí sí me glorío. No me puedo gloriar en un hermano desobediente, carnal, en un hermano que está apartado. No me puedo gloriar. Yo me glorío en aquellos que permanecen. ¿Y dónde se glorían los hermanos? Tienen que gloriarse en el pastor. Tienen que gloriarse en el profeta, tienen que gloriarse en el evangelista, tienen que gloriarse en los sacerdotes que ministran la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, porque muchos aparentan muchas cosas que no son. Pero acá lo que habla son los hechos, no las palabras. Las palabras a veces no dicen nada, pero los hechos lo dicen todo. Por eso yo me estoy gozoso con algunos hermanos dentro de la iglesia, hermanas, ¿no? Que yo me puedo gloriar en ellos por su fidelidad, ¿no? Por su amabilidad, por su comprensión, por su paciencia, por su amor. Me puedo gloriar. Gloria en nombre del Señor. Porque ellos no viven en apariencia, no muestran una apariencia y después son otra. Ellos son lo que muestran, ¿no? Gloria en nombre del Señor. Y eso es como el hermano Nicolás. Yo lo nombro al hermano Nicolás, porque para mí es un ejemplo. Que el Señor lo ayude grandemente a mi hermano. Grandemente, mucho más, y también a su esposa y a su madre. Gloria en nombre del Señor. Ellos ya hacen, yo no sé, pero casi 15 años, si no es más tiempo que están con nosotros. Ahora fíjese, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay hermanos que se aparecen, pero en el corazón de los hermanos, de muchos hermanos y hermanas, no está limpio, no está desprovisto de toda ansiedad. Ellos lo único que quieren es fama, lo único que quieren es reconocimiento, lo único que quieren es vanagloria o gloria, pero con nosotros no es así. Aunque nosotros no seamos conocidos, pero que sea conocido la gracia, que sea conocido Cristo, con eso nos conformamos. Que Cristo sea glorificado. Y Cristo no se gloría en alguien que quiere ser gloriado, en alguien que quiere ser enaltecido. Cristo se gloría en aquel
que se esconde en Cristo, que se esconde. Bueno, para que tengáis cómo responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, en el sentir. Acuérdese que la mente está en el corazón, en el alma, ¿no? La mente de Cristo, porque nosotros tenemos dos mentes. Una que esta es la mente natural y otra que tenemos la mente de Cristo en nuestra alma. Yo me toco el pecho, pero yo el alma no sé dónde está. Pero me toco porque en el pecho está nuestro corazón. Nos gloriamos nosotros, no en las apariencias, sino en el corazón, en nuestro sentir. En el sentir de los hermanos que son vencedores, en el sentir de los hermanos que son más que vencedores. Porque una cosa es ser vencedor y otra cosa es ser más que vencedor. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Vio? ¿Por qué estamos locos para Dios? Y porque nosotros vamos en contra de lo que este mundo quiere de nosotros. Para Dios estamos locos, pero para los hermanos estamos cuerdos. Por eso, estando cuerdos, para los hermanos, mantenemos una conducta, mantenemos un testimonio para los hermanos, para que ellos no se desmayen por medio de las tribulaciones, por medio de las luchas, que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo, que ellos puedan decir verdaderamente, este mensaje de la gracia es tan efectivo, este mensaje de la gracia es tan real, ¿no? Que puedan decir ellos. Si somos cuerdos es para con vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, y acá la palabra constriñe nos obliga. El amor de Cristo, ¿quién nos obliga? El amor. ¿De quién? De Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. ¿Qué tenemos que pensar? El sacerdote, ¿qué tiene que pensar el sacerdote? El que perfecciona. Y también los sacerdotes que edifican. ¿Qué tienen que pensar? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Murieron todos. Y por todos murió. Para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De la manera que a nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque murieron. Aún si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora fíjese lo que dice acá. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva a pensar, ¿no? Que cuando yo miro a un hermano, yo lo veo muerto en la carne, lo veo muerto para el mundo, ¿no? Lo veo vivo para Dios. No lo conozco en la carne, dice, en el 16. A nadie conocemos en la carne, dice. Aún si a Cristo conocimos en la carne, ¿vio? Si a Cristo conocieron en la carne, ya no lo conocemos así. No lo conocemos según la carne. No lo conocemos según la carne a Cristo. Pablo le decía a aquellos que lo podían haber conocido, ya no lo conocemos. Si ustedes conocieron a Cristo según la carne, ya no, Él no se manifiesta según la carne, Él se manifiesta según la nueva creación, según el Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano, amado? Entonces el sacerdote que sirve tiene que tener este pensamiento. Pensad, dice. ¿No? Pensad, en esto pensad. Pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Todos los que recibieron a Cristo como Jesús y Salvador murieron conforme al hombre viejo, murieron conforme al mundo y murieron conforme a la carne. Murieron. Entonces ahora,
De manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Porque cuando vivía en la carne nosotros ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted no puede hablarle a un hermano como que estuviera andando en la carne. Usted tiene que hablarle al hermano o a la hermana como una nueva creación. Como una nueva creación. Y a usted también le deben hablar como que usted estuviera en la nueva creación, no en la carne. Nosotros sabemos que la carne está en el creyente, pero el creyente está en Cristo ahora. Él está en Cristo. Todos los creyentes nacidos de nuevo están en Cristo. Ahora la carne está en nosotros, pero la carne está muerta por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros realmente vivimos en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, tiene que estar en Cristo, no Cristo en él, sino que uno tiene que estar, yo tengo que estar en Cristo, usted tiene que estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, manifiesta una vida completamente nueva, que antes no podía manifestar. ¿Vio? Antes no podíamos manifestar la vida que manifestamos ahora. ¿Por qué? Porque antes estábamos en la carne, antes estábamos en Adán, pero ahora no. Ahora hemos muerto a la carne y estamos vivos para Dios, en Cristo. Entonces cuando nosotros estamos en Cristo y manifestamos la vida de Dios, la vida de Cristo, estamos manifestando la nueva creación, la nueva vida que hemos recibido. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ni siquiera traigamos a la memoria todo eso, hermano. No hable de la vida pasada. Ese no es el testimonio que Dios quiere que demos. El testimonio que Dios quiere que nosotros demos para ganar a las almas es el testimonio de Jesucristo en nosotros. ¿Vio? Por testimonio, decían los hermanos, tenemos que ganar las almas por testimonio, y les contábamos la vida pecaminosa que habíamos llevado. No es la manera. La manera de ganar las almas es contarle a las personas, ¿no? O manifestarle a las personas, o que se manifieste en nosotros la vida de la nueva creación, la vida del hombre nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas dice. No dice alguna, dice todas. ¿Y todo esto de dónde viene? De Dios. Dios a nosotros nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Y nos dio un ministerio de la reconciliación. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de ministrarle a las personas, ¿no?, la reconciliación con Dios. Por medio de la manera en que nosotros fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo hemos sido reconciliados? ¿Qué obra hicimos nosotros para reconciliarnos con Dios? Ninguna. Nosotros hemos sido reconciliados por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Vio? Nos dio el ministerio ministerio es ministrar. Nosotros ministramos, ¿no?, la reconciliación por medio del sacrificio que Cristo hizo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Vio? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Alabado sea el Señor. Así nos reconcilió. Y nos puso una responsabilidad sobre nosotros, nos encargó a nosotros, al apóstol Pablo y a sus colaboradores, a los que son sacerdotes, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿qué palabra tiene que haber en nuestra boca? La palabra de la reconciliación, no de la condenación, ni de la persuasión humana que muchas veces tenemos nosotros para que los hermanos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Nosotros tenemos que usar la palabra de la reconciliación, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, sin la palabra de la reconciliación no se puede. Entonces tenemos que conocer la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? La palabra de la reconciliación es la palabra que nos muestra a nosotros el sacrificio de Jesucristo por los pecadores. Así que somos embajadores. Es decir, venimos de otro lugar, del cielo.
Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios le ruega a la humanidad. Dios le ruega al pecador. Nosotros tenemos que rogarle, ¿no? En el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Reconcíliese con Dios. Usted es un pecador, dígale, no tenga temor. Diga, usted es un pecador porque usted nació en pecado. Usted heredó un pecado que usted nunca cometió, que es la desobediencia. Usted lo heredó a ese pecado, quiere decir que usted es un desobediente también. Y usted necesita reconciliarse con su Creador. Usted reconcíliese, persuádalo. Con el Espíritu Santo, por supuesto. ¿No? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por medio de él se reconcilia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Vio? La justificación. Nuevamente Pablo toca aquí en este capítulo 5, al último versículo del capítulo 5, dice, el que nos reconcilió, el que nos conoció, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, es decir, cargó el pecado de todos nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No? Fíjese, hermano, esto hay mucho para decir acá, mucho, pero yo lo dejo pasar porque yo sé que hay mucha oportunidad para aclarar los versículos. Entonces, fíjese, hemos sido nosotros reconciliados por Dios por medio de que Cristo se hizo pecado, cargó el pecado de todos nosotros. Y por medio de ese sacrificio nosotros ahora somos la justicia de Dios. ¿Quiénes? Los que creyeron. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio dice, vamos a leerlo, porque hace mucho que no lo leo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos amados, hermanas, hoy hemos visto en el capítulo 5 los requisitos de un sacerdote. Búsquelo en la predicación que hemos tenido en esta noche. Usted puede buscar los requisitos que usted necesita para servir al Señor, como un sacerdote, como un edificador. ¿Vio? Necesita saber cuáles son los requisitos. Tiene que saber que esta morada no es eterna, pero hay una morada eterna. Y eso es para aquellos que le sirven con fidelidad, para alcanzar la gloria que Él mismo tiene. Les mando un abrazo, hermanos, un abrazo grande. Sigan orando por mí, hermano, como yo lo estoy haciendo por ustedes. Oren mucho por mí, por mi familia, por mi hogar. Padre amado, estamos delante de tu presencia para pedirte que tú bendigas, Señor, la iglesia, que tú bendigas a los hermanos y hermanas que han escuchado tu palabra. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan ser renovados con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu palabra les infunda vida, ¿no? Y que esa vida, Señor, que infunde tu palabra, Señor, los lleve a ellos, Señor, a vivir y a manifestar, Señor, al nuevo hombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en el día de mañana, a la misma hora. Gracias a la hermana Mari Vargas, a la hermana Ivana Jessica y al hermano Nicolás en la última trompeta Virrey del Pino. Hasta ahí me dan los números, los nombres. El Señor les bendiga grandemente, amados. Un fuerte abrazo. Mañana nos estamos viendo nuevamente.